Hola, hoy vamos a hacer un análisis bastante a fondo de una zona que usamos a cada segundo, pero en la que casi nunca pensamos: la nariz y las fosas nasales. Ajá. Tenemos un material muy bueno, apuntes detallados, esquemas, algunas explicaciones visuales. Para entenderlo bien. Sí, muy completo. El objetivo es ver cómo es por dentro, su estructura, cómo funciona esta pieza clave de nuestro cuerpo y, bueno, qué pasa cuando aparecen problemas tan comunes como las alergias, la rinitis, la sinusitis, Problemas muy frecuentes, ¿sí? porque por fuera parece simple, ¿verdad? Pero vamos a ver que por dentro es una maravilla de la ingeniería. Fundamental para respirar, claro, pero también para oler, saborear, incluso para defendernos. Exacto. Mucho más de lo que parece. Vale, pues vamos a meternos en harina. Empecemos por la arquitectura, la anatomía básica. La parte de fuera, lo que vemos, la pirámide nasal, tiene una estructura mixta. Curiosa, el tercio superior, el puente de la nariz, eso es hueso, es rígido. Ajá. Huesos propios, parte del maxilar, del frontal. Eso es. Pero los 2/3 de abajo, incluida la punta, eso es cartílago. Cartílagos salares, laterales, el septal. Y por eso podemos mover la punta. Es flexible. Mientras que la parte de arriba, no, es fija. Y esta diferencia no es solo una anécdota, no. No, no, para nada. Es fundamental. Sobre todo, bueno, en cirugía nasal. Hay un concepto clave que mencionan las fuentes, ¿eh? El cartílago del tabique, de esa pared que separa las dos fosas. El septal, sí. Exacto. Ese cartílago dicen que tiene memoria. O sea, si hay una desviación y el cirujano solo intenta, digamos, enderezar el cartílago, Mm. tiende a volver a su posición torcida con el tiempo. Por eso, muchas veces, para corregir bien una desviación del tabique, hay que tocar también la parte ósea de atrás a la que se une. El vomer y el etmoides. El vomer y la lámina perpendicular del etmoides, sí. Hay que ajustar o quitar un trocito para que la corrección se mantenga. Es un detalle anatómico, pero con una implicación práctica enorme en rinoplastia o septoplastia. Qué interesante eso de la memoria del cartílago, fíjate. Bueno, si miramos ya por dentro, tenemos la cavidad nasal. Ujú. Podemos pensar en ella como dos túneles paralelos separados por ese tabique que acabamos de comentar. Sí, una buena imagen. Empiezan delante, en las narinas, los agujeros, y acaban atrás, en las coanas, que conectan con la garganta, ¿no? Con la nasofaringe. Exacto, con la parte alta de la faringe. Y las paredes de estos túneles, porque ahí hay más miga. Sí, son más complejas. El techo, por ejemplo, lo forman huesos de la base del cráneo. Frontal, etmoides, esfenoides. Es una zona delicada. Claro, la base del cráneo. El suelo es el paladar duro, que es, a su vez, el techo de la boca. Y de hecho, fíjate, la forma en que respiramos de niños, si es por la nariz o por la boca, influye en cómo se forma ese paladar. Ah, sí. Sí, la respiración bucal crónica puede llevar a un paladar más estrecho y alto, lo que llaman paladar ojival. Por eso es importante la respiración nasal en el desarrollo. Qué curioso. Y nos quedan las paredes interna y externa. La interna, fácil, el tabique, con su parte de cartílago delante y hueso detrás, como dijimos. Ese cartílago septal, por cierto, a veces se usa para injertos en la propia rinoplastia. Ah, mira, Y la pared externa. la lateral. Esa es la más interesante funcionalmente. Ahí están los cornetes. Ah, sí, los cornetes. Esas estructuras que parecen como estanterías carnosas dentro de la nariz. Tenemos 3, ¿no? Inferior, medio y superior. Eso es. Y su función principal es aumentar muchísimo la superficie interna, para que el aire al pasar tenga más contacto con la mucosa. Y debajo de cada cornete hay como un canal, un espacio. El meato. Exacto. Meato inferior, medio y superior. Y son cruciales, como bien dice el material, porque ahí es donde drenan diferentes estructuras. Es como el sistema de desagüe de la zona. Vale, a ver si lo he entendido. ¿Qué drena en cada uno? Pues mira, en el meato inferior, el de más abajo, desemboca el conducto lacrimonasal. Por eso moqueamos cuando lloramos mucho. Justo, las lágrimas drenan ahí. Luego el meato medio. Este es el clave, el más importante funcionalmente. ¿Por qué? Porque ahí drenan el seno frontal, el de la frente, el seno maxilar, el grande, bajo la mejilla, y las celdillas etmoidales anteriores, unas pequeñas celdas entre los ojos. Casi nada. Ostras, un montón. Y claro, si esa zona del meato medio se inflama o se bloquea por un catarro por alergia, afecta al drenaje de todos esos senos. Y ahí tienes la sinusitis.
Ya veo, claro, la conexión es directa. ¿Y el meato superior? El superior, que está más arriba y atrás, recoge el drenaje de las celdillas etmoidales posteriores y del seno esfenoidal, que es un seno profundo en la base del cráneo. Entendido. Es como un mapa de drenaje muy preciso. Y para que todo esto funcione, necesita sangre, ¿no? Habrá vasos por todas partes. Muchísimos. La nariz tiene una vascularización enorme, muy rica, y viene de dos arterias principales, o mejor dicho, de sus ramas. ¿Cuál es? Pues de la carótida externa, que irriga gran parte de la cara y cuello, y también de la carótida interna, la que va al cerebro, pero que da unas ramas importantes para el ojo y la nariz. Las etmoidales, creo. Exacto. Las arterias etmoidales anterior y posterior vienen de la oftálmica, rama de la carótida interna. Y de la externa vienen ramas de la facial y de la maxilar, como la esfenopalatina. Claro, con tantos vasos se entiende que las hemorragias nasales, las epistaxis, puedan ser tan aparatosas a veces. Sí, precisamente. Y hay dos zonas clave donde suelen ocurrir. La inmensa mayoría de los sangrados, los típicos que casi todos hemos tenido alguna vez. Sí, de apretar la nariz y ya está. Esos vienen de la parte más anterior del tabique. Hay una zona ahí, el área de Little, donde confluyen varias arterias pequeñitas formando una red, el plexo de Kisselbach. Kisselbach, vale. Y como son vasos pequeños y están delante, suelen ser fáciles de controlar. Presionando suele bastar. Es la epistaxis anterior, la más frecuente y menos grave. Pero hay otra. Sí. Luego está el sangrado posterior. Viene de una zona más atrás, cerca de las coanas, donde hay otro plexo, el de Woodruff, formado por ramas más gordas, como la esfenopalatina. Woodruff. Entiendo. Este sangrado es menos común, pero es más problemático. Suele ser más abundante. La sangre se va hacia la garganta. Es más difícil de controlar solo presionando. Uf. Y a veces requerirá urgencias para poner un taponamiento posterior o incluso cauterizar el vaso en quirófano. Es la epistaxis posterior. Menos frecuente pero potencialmente más seria. Vaya diferencia. Y hablando de vasos, no podemos olvidar el drenaje venoso. Las venas. Ahí aparece un concepto que suena un poco inquietante. El triángulo de la muerte o triángulo peligroso de la cara. Sí, suena un poco dramático, pero tiene su base anatómica. Se refiere a la zona que va más o menos desde las comisuras de la boca hasta el puente de la nariz. Ajá, el centro de la cara. Exacto. Y es relevante porque las venas de esta zona, incluidas las de la nariz, tienen conexiones directas con una estructura venosa grande dentro del cráneo que es el seno cavernoso. ¿Y eso qué implica? Pues implica un riesgo aunque sea bajo. Si tienes una infección en la piel de esa zona, un grano infectado, una foliculitis, y lo manipulas mucho, lo revientas. Algo que no deberíamos hacer, pero bueno. Claro. Teóricamente, las bacterias podrían viajar por esas venas hacia el seno cavernoso y causar una complicación muy grave, como una trombosis de ese seno, que es una emergencia neurológica. ¡Ostras! Por eso siempre se insiste en no tocarse las infecciones de esa zona y tratarlas bien si aparecen. Es un riesgo bajo, pero existe. Queda claro. Vale, hemos visto en estructura, los vasos. Ahora, ¿cómo funciona todo esto en el día a día? La función más obvia, respirar. Claro, la respiratoria. Pero la nariz no es solo un tubo por donde pasa el aire sin más. ¿Ah, no? No. El aire no fluye en línea recta. Los cornetes, con su forma, crean turbulencias, hacen que el aire remoline un poco al pasar. ¿Y eso para qué? Para que entre en máximo contacto con la mucosa nasal que recubre todo el interior. Y aquí viene un dato que a mí me parece sorprendente y que recalcan las fuentes. A ver. La nariz es responsable de aproximadamente el 50% de toda la resistencia al paso del aire en la vía respiratoria. La mitad. O sea que la mitad del esfuerzo para meter aire se hace en la nariz. Exacto. Y dentro de la nariz, el punto más estrecho, que está justo a la entrada, detrás de las narinas, que se llama la válvula nasal, esa zona aporta como el 70% de esa resistencia nasal. Es un punto crítico. Si ahí hay congestión o un problema estructural, la sensación de no poder respirar bien es inmediata. Increíble. Medio pulmón está en la nariz casi. Bueno, en cuanto a resistencia, sí. Y otra cosa curiosa, no respiramos igual por las dos fosas nasales todo el tiempo. ¿Cómo? Existe lo que se llama el ciclo nasal. De forma fisiológica normal, cada cierto tiempo, que varía entre 30 minutos y unas 4 horas, una fosa nasal se congestiona un poquito mientras la otra se descongestiona más, y luego se alternan. ¿En serio? ¿Y eso por qué? Parece que está controlado por el sistema nervioso autónomo, desde el hipotálamo.
quizás para permitir que la mucosa de cada lado descanse y se recupere alternativamente. El caso es que es normal no respirar exactamente igual por los dos lados a la vez. Pues nunca me había fijado. La mayoría no nos damos cuenta, a menos que haya una obstrucción de base. Pero la nariz hace mucho más que dejar pasar el aire. Es un acondicionador de aire fantástico. ¿Acondicionador? ¿Cómo? Lo humidifica, le añade vapor de agua, lo calienta, gracias a toda esa sangre que circula por los vasos de la mucosa, y lo filtra. Lo limpia, digamos. Exacto. Atrapa partículas de polvo, polen, contaminantes. Comparado con respirar por la boca, donde el aire entra frío, seco y sin filtrar, la diferencia para los bronquios y pulmones es enorme. Respirar por la nariz protege mucho más la vía aérea inferior. ¿Y cómo filtra? ¿Cómo nos defiende de todo lo que entra? Pues aquí entra en juego el sistema de transporte mucociliar. Es fascinante. Suena complejo. Un poco, pero la idea es sencilla. La mucosa nasal produce constantemente una fina capa de moco. Mm. Ese moco es principalmente agua, un 95%, pero tiene unas proteínas, las mucinas, que le dan la consistencia justa, pegajosa para atrapar todo: polvo, alérgenos, bacterias, virus. Además, ese moco tiene defensas químicas, como anticuerpos, la inmunoglobulina A secretora, IgA, y enzimas como la lisocima, que atacan a los microbios. Vale, una trampa pegajosa y con defensas. Eso es. Y ahora viene lo mejor. Las células de la mucosa tienen unos pelitos microscópicos en su superficie, los cilios, millones de ellos. Ajá. Y esos cilios se mueven, baten de forma coordinada, como si fueran los remos de una galera, pero todos a la vez y en la misma dirección, hacia atrás, hacia la garganta. Creando como una ola. Exacto, un batido metacrónico se llama. Y esa ola de cilios empuja la capa de moco, con todo lo que ha atrapado, hacia la faringe. ¿Y qué pasa ahí? Pues que nos lo tragamos sin darnos cuenta, y los ácidos del estómago destruyen la mayoría de los gérmenes. Es como una escalera mecánica de limpieza que funciona 24 horas al día para mantener la nariz limpia y protegida. Impresionante. Una auténtica barrera. Y no solo eso, también hay tejido inmunitario propio en la nariz, el NALT, tejido linfoide asociado a la nariz, preparado para montar una respuesta si algo logra pasar esa primera barrera. Vale, defensa cubierta. ¿Qué más hace la nariz? Dijiste algo de la voz. Sí, la función fonatoria. La cavidad nasal actúa como una caja de resonancia para ciertos sonidos. ¿Cuáles? Los sonidos nasales, la M, la N y la ñ. Para producir esos sonidos, el aire tiene que poder pasar y resonar bien en la nariz. Y si no puede, pues aparecen problemas de voz, lo que se llama rinolalia. Si el problema es que el aire se escapa demasiado hacia la nariz, cuando no debe, por ejemplo, si el velo del paladar no cierra bien, tenemos una rinolalia abierta. Es la típica voz nasalizada, como gangosa. Ajá. Y si el problema es que la nariz está taponada por un catarro fuerte, pólipos, vegetaciones grandes en niños, el aire no puede entrar a resonar. Entonces tenemos la rinolalia cerrada. Es la voz de constipado, apagada, sin brillo en esos sonidos. Entiendo la diferencia. Y nos queda una función súper importante. Oler. El olfato. Fundamental, y también más complejo de lo que parece. Las moléculas olorosas que flotan en el aire llegan a una zona específica en el techo de la cavidad nasal, donde está la mucosa olfatoria, con neuronas especializadas, los receptores olfatorios. Vale. Hay dos maneras principales de que esas moléculas lleguen ahí. La más obvia es al inspirar por la nariz. El aire entra y sube hasta el techo. Es la vía ortonasal. Lógico. ¿Y la otra? La otra. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Es desde la boca. ¿Desde la boca? ¿Cómo? Cuando masticamos y tragamos, los aromas de la comida se liberan en la boca y suben por la parte de atrás, por la conexión entre la boca y la nasofaringe, hasta alcanzar esa misma mucosa olfatoria. Es la vía retronasal. Anda. O sea que olemos la comida también por detrás. Exacto. Y esta vía retronasal es absolutamente clave para lo que percibimos como sabor. Gran parte del gusto de los alimentos, lo que nos permite distinguir un montón de matices, no viene de las papilas gustativas de la lengua, que detectan solo dulce, salado, ácido, amargo y umami, sino de los aromas que nos llegan por vía retronasal al olfato. O sea que sabor es en gran medida olfato. En una parte, enorme, sí. Por eso cuando estamos muy acatarrados y tenemos la nariz completamente taponada.
la comida no sabe a nada. Exacto, porque bloqueamos tanto la vía ortonasal como sobre todo la retronasal. Se pierde esa dimensión aromática fundamental del sabor. Qué conexión más íntima y directa. Entendiendo todo esto, la anatomía, la fisio, es más fácil comprender qué pasa cuando las cosas van mal. Hablemos de un clásico, la rinitis alérgica, que da bastante la lata. Muchísimo. Es una inflamación de la mucosa nasal, como dijimos, pero causada por una reacción exagerada del sistema inmune a sustancias que en principio son inofensivas, los alérgenos. Los típicos, ácaros del polvo, polenes de plantas, hongos, epitelios de animales. Esos son los más comunes, sí. Afecta a bastante gente. Las fuentes hablan de algo más de un 11%, sobre todo en ciudades, y suele empezar en la adolescencia o la juventud. Y hay una conexión muy fuerte con el asma, ¿verdad? Fortísima. Es un dato clave que hay que recordar. El 80% de las personas con asma también tienen rinitis alérgica. Es mucho más frecuente esta asociación que al revés, gente con rinitis que también tenga asma. Van muy de la mano. O sea que si tienes asma, es muy probable que tu nariz también esté implicada. Muy probable. Hay que pensarlo siempre. ¿Y cómo se diagnostica? ¿Y cómo se clasifica para tratarla? El diagnóstico es principalmente clínico. Se basa en los síntomas que cuenta la persona. Estornudos seguidos, en salvas, picor de nariz, de ojos, de paladar, secreción nasal acuosa como agua, rinorrea y congestión nasal. Los síntomas típicos de la alergia. Eso es. A veces en la exploración se ven signos característicos. Unos pliegues debajo de los párpados inferiores, las líneas de Denny Morgan, un surco horizontal en la nariz por el gesto de frotársela hacia arriba, el saludo alérgico. Ajá. O al mirar dentro de la nariz se ve la mucosa pálida, a veces con un tono azulado, hinchada, edematosa, con esa secreción acuosa. Y en casos crónicos en niños puede verse la facies alérgica, boca abierta, ojeras, paladar estrecho. Entiendo. ¿Y la clasificación? Para guiar el tratamiento es muy útil la clasificación ARIA. Se basa en dos ejes, la duración de los síntomas y la gravedad o impacto en la vida diaria. Vale. Por duración puede ser intermitente, si los síntomas duran menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas seguidas. O persistente, si duran más de 4 días a semana y más de 4 semanas. ¿Intermitente o persistente? Y por gravedad puede ser leve, si no interfiere con el sueño, el trabajo, el colegio, las actividades diarias, o moderada grave, si sí que altera alguna de estas cosas. Ya veo. ¿Y el tratamiento va según esta clasificación? Exacto. Pero ojo, antes de empezar con fármacos, lo fundamental, y esto lo recalcan todas las guías, es el control ambiental. Evitar el alérgeno, claro. Intentarlo al máximo. Si es alergia a ácaros, fundas antiácaros, lavar ropa de cama a alta temperatura, quitar alfombras, peluches, limpiar bien el polvo. Si es a polen, evitar salir en horas de máxima polinización, usar gafas de sol, ventilar la casa poco tiempo. Sin estas medidas, los medicamentos funcionan peor. Es la base. Tiene sentido. Y después, los fármacos. Ahí usamos la clasificación, simplificando un poco con la guía MASC, que usa una escala visual EVA del 0 al 10 para valorar la intensidad. Si los síntomas son leves, EVA 5 o intermitentes, se suelen usar antihistamínicos. Orales o en spray nasal, ¿no? Sí, orales, los de segunda generación, que no dan sueño, como cetiricina, loratadina, evastina, o también hay antihistamínicos en spray nasal, como la acelastina. A veces se puede añadir un descongestivo nasal unos pocos días si hay mucha congestión puntual. ¿Y si los síntomas son más fuertes? ¿Persistentes o moderados, graves? ¿EVA 5? Entonces el tratamiento de elección, la primera línea, son los corticoides intranasales, ZIN. En spray. Mometasona, fluticasona, budesonida. Esos son los más usados, sí. Son los fármacos más eficaces para la rinitis alérgica, sobre todo para el síntoma que más molesta a largo plazo, que es la congestión nasal. Pero también mejoran los estornudos, el picor, la rinorrea, todo. O sea que los corticoides nasales son la clave, si la cosa es más seria. Son la base del tratamiento en esos casos. A veces, si con el corticoide solo no es suficiente, se puede combinar con un antihistamínico nasal. De hecho, las guías dicen que la combinación de un ZIN más un antihistamínico intranasal, como mometasona plus acelastina en el mismo spray, es la opción más eficaz. ¿Y cuánto tiempo hay que usarlos? Porque la gente a veces les tiene miedo a los corticoides. Es importante explicarlo bien. Los ZIN actúan localmente en la nariz. La absorción al resto del cuerpo es mínima con las dosis habituales, así que son muy seguros a largo plazo, incluso en niños o en embarazadas, algunos de ellos.
pero necesitan tiempo para hacer efecto sobre la inflamación. No son de efecto inmediato como un descongestionante. Exacto. Hay que usarlos a diario, de forma pautada. Se suele empezar con una dosis un poco más alta, por ejemplo, 2 pulverizaciones en cada fosa cada 12 horas, y luego se baja a mantenimiento, 1 o 2 puffs en cada fosa al día. Y la duración, mínimo un mes, pero lo ideal para controlar bien la inflamación suelen ser unos 3 meses o incluso más si la alergia es perenne. Paciencia y constancia, entonces. Fundamental. Y una advertencia importante sobre los descongestionantes nasales en spray, los vasoconstrictores, oximetazolina, xilometazolina. Los que alivian al instante pero enganchan. Esos mismos. Son muy útiles para un alivio rápido puntual, pero nunca deben usarse más de 5 o 7 días seguidos. ¿Por qué? Porque producen un efecto rebote. La mucosa se acostumbra y cuando pasa el efecto, se congestiona aún más, necesitando más spray. Se entra en un círculo vicioso llamado rinitis medicamentosa, que es difícil de tratar. Mucho cuidado con eso. Queda claro. Máximo una semana y solo si hace falta. Oye, pero no toda rinitis es alérgica, ¿verdad? A veces tienes síntomas parecidos, pero las pruebas de alergia salen negativas. Exacto. Eso es lo que llamamos rinitis no alérgicas, RNA. Hay varios tipos, y es importante distinguirlas porque el tratamiento puede variar. ¿Nos das algunos ejemplos rápidos? Pues mira, está la rinitis senil, típica de personas mayores, que suelen tener un goteo nasal acuoso, sobre todo por las mañanas. Se cree que es por cambios en los nervios de la nariz y responde bien a un spray de bromuro de ipratropio, que seca la secreción. Ujú. Luego, la rinitis gustatoria, gente a la que le gotea la nariz al comer, especialmente cosas picantes o calientes. Es un reflejo nervioso. Ahí, la solución es evitar lo que la provoca, o a veces se usa capsaicina nasal. La del picante, sí. También está la rinitis inducida por fármacos. La más famosa es la medicamentosa por abuso de descongestores que acabamos de decir, pero también la pueden causar algunos antihipertensivos, antiinflamatorios. El tratamiento es quitar el fármaco si se puede y usar corticoides nasales. Vale. La rinitis hormonal, muy típica en el embarazo por los estrógenos y progesterona, que causa mucha congestión. Aquí los corticoides nasales son seguros y eficaces. Importante saberlo, para embarazadas. Luego hay una más rara, la rinitis atrógica, donde la mucosa está muy seca, hay costras, a veces mal olor. Requiere mucha hidratación con lavados, pomadas. Y finalmente, la rinitis idiopática o vasomotora. Esa suena a cajón desastre. Un poco así. Es gente cuya nariz reacciona de forma exagerada a estímulos inespecíficos. Cambios de temperatura, humedad, olores fuertes, humo, estrés. Pueden tener congestión, rinorrea, estornudos, pero sin causa alérgica ni otra específica. Aquí suelen funcionar los corticoides nasales, la acelastina, a veces la capsaicina. Vaya, un mundo la rinitis. Pasemos ahora a la inflamación que afecta no solo a la nariz, sino también a los senos paranasales, la rinosinusitis, RS. Eso es. Es la inflamación conjunta de la mucosa de la nariz y de los senos que la rodean, maxilares, etmoidales, frontales, esfenoidales. ¿Y por qué se produce? La inmensa mayoría de las veces empieza por una infección viral, un resfriado común, vamos. Los virus, rinovirus, coronavirus, adenovirus, inflaman la mucosa, esta se hincha y produce más moco. Ajá. Si esa inflamación hace que los pequeños orificios por donde drenan los senos, los ostiums, que están en los meatos que vimos antes, se bloqueen. El moco se queda atrapado dentro del seno. Exacto. Y ese moco estancado es un caldo de cultivo perfecto para que las bacterias que viven habitualmente en la nariz, sin dar problemas, aprovechen y causen una sobreinfección bacteriana. ¿Y qué bacterias son las culpables? Pues, curiosamente, suelen ser las mismas 3 que causan la otitis media aguda en niños. Un dato útil para recordar. Streptococcus pneumoniae, neumococo, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Las mismas que en el oído. ¡Qué curioso! Sí, comparten microbiología. Antes comentaste que los senos que se afectan más dependen de la edad. ¿Puedes recordarnos eso? Claro. Tiene que ver con el desarrollo de los senos. Al nacer, ya tenemos los senos maxilares, en las mejillas, y los etmoidales, entre los ojos, pero los frontales, en la frente, y los esfenoidales, muy profundos, en la base del cráneo, se desarrollan más tarde, en la infancia y adolescencia. Vale. Por eso, en niños pequeños, la sinusitis más frecuente es la etmoidal, y como el etmoides está justo al lado de la órbita del ojo,
separados solo por una fina lámina de hueso. Hay más riesgo de que la infección pase al ojo. Exacto. Las complicaciones orbitarias de la sinusitis, celulitis, abscesos, son más frecuentes en niños por este motivo. Es algo a vigilar mucho. Entendido. ¿Y en adultos? En adultos, la sinusitis más común es la maxilar. Y aquí hay que tener en cuenta otra posible causa. A veces, una infección en una muela del maxilar superior, sobre todo en las raíces de premolares o molares, puede extenderse directamente al seno maxilar, que está justo encima. Es el origen odontogénico de la sinusitis. ¿Hay que pensar en los dientes también? A veces sí. Y respecto al seno esfenoidal, es pequeño, está muy atrás y profundo, y tiene relaciones anatómicas peligrosas con estructuras como el nervio óptico o el seno cavernoso. Por eso la cirugía en esa zona es delicada. Comprendido. ¿Y cómo se clasifican las sinusitis? ¿Aguda, crónica? Sí, la clasificación más usada es por tiempo de evolución. Hablamos de rinosinusitis aguda si dura menos de 4 semanas, subaguda si dura entre 4 y 12 semanas, y crónica si los síntomas persisten más de 12 semanas, 3 meses. ¿Y recurrente? Recurrente es cuando una persona tiene 4 o más episodios de sinusitis aguda al año, pero con periodos intermedios en los que está completamente bien. Vale. ¿Y los síntomas? Porque a veces se confunden con un resfriado fuerte. Cierto. Los síntomas cardinales en adultos son 4. Obstrucción o congestión nasal, secreción nasal, que puede ser acuosa, mucosa o purulenta, y puede salir por delante o caer por detrás de la garganta, dolor o presión facial, en la frente, mejillas, alrededor de los ojos, y disminución o pérdida del olfato, hiposmia o anosmia. Para diagnosticarla tienen que estar todos. No, se suelen requerir al menos 2 de esos 4, y uno de ellos debe ser la obstrucción o la secreción. Y en niños es igual. En niños son similares, pero hay un síntoma que es muy característico y que las guías pediátricas destacan mucho. La tos persistente durante todo el día. Tos. ¿Por la sinusitis? Sí, una tos que no es solo nocturna o matutina, sino que está presente por la mañana, por la tarde y por la noche. Se cree que es por la irritación que produce el goteo posnasal constante. En un niño con síntomas catarrales prolongados y esa tos diurna persistente, hay que sospechar mucho una sinusitis. Interesante el dato de la tos en niños. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo saber si una sinusitis es solo viral, un catarro que afecta a los senos, o si ya hay bacterias metidas? Porque el tratamiento cambia radicalmente. Esa es la clave, claro, porque la mayoría son víricas y se curan solas, con tratamiento sintomático. Solo una pequeña parte se sobreinfecta por bacterias y necesita antibióticos. ¿Y qué nos hace sospechar la bacteria? Hay varios signos de alarma. Por ejemplo, si los síntomas catarrales, en lugar de mejorar a partir del 5º o 7º día, como un resfriado normal, persisten más de 10 días sin mejorar nada. O peor aún, si empiezan a mejorar y de repente hay un empeoramiento claro, lo llaman doble empeoramiento. Vale, ¿duración o empeoramiento? También la intensidad de los síntomas. Una fiebre muy alta, más de 38,5, 39 grados. Un dolor facial muy intenso, sobre todo si es en un solo lado, unilateral, de tipo pulsátil y que empeora claramente al inclinar la cabeza hacia adelante. Y por supuesto, si la secreción nasal es francamente purulenta, espesa, verdosa o amarillenta, y sobre todo si sale solo por un lado. O sea, síntomas más graves, unilaterales o que no mejoran. Eso orienta mucho hacia una causa bacteriana. Y si se sospecha, ¿cómo se confirma? ¿Se necesitan pruebas? El diagnóstico sigue siendo fundamentalmente clínico, basado en estos síntomas. A veces una endoscopia nasal, meter una camarita por la nariz, puede ayudar si se ve directamente salir pus del meato medio. Las pruebas de imagen, como la radiografía de senos, hoy en día se usan poco porque no son muy precisas. Si se necesita una imagen, la prueba de elección es el TAC, tomografía computarizada de senos. Pero se reserva para casos complicados si se sospecha una complicación, como la orbitaria, en sinusitis crónicas que no responden al tratamiento o si se está planeando una cirugía. No se hace de rutina en una sinusitis aguda no complicada. Entendido. ¿Y el tratamiento? Si sospechamos fuerte que es bacteriana. Pues además del tratamiento sintomático de base, que es fundamental, lavados nasales con suero salino para limpiar el moco, analgésicos o antiinflamatorios para el dolor y la fiebre, y a menudo también corticoides nasales para bajar la inflamación de la mucosa. Se añade el antibiótico. Se añade el antibiótico, sí. La primera elección suele ser amoxicilina,
a dosis altas, o amoxicilina con ácido clavulánico, que cubre mejor a Haemophilus y Moraxella. Como en la otitis. Exacto. Y si hay alergia a la penicilina, se usan otras opciones, en adultos a veces fluoroquinolonas como levofloxacino. Y la duración del tratamiento antibiótico en sinusitis suele ser más larga que en otras infecciones, normalmente entre 10 y 14 días, para asegurar que se erradica bien la infección del seno. 10-14 días, vale. ¿Y la cirugía? ¿Cuándo se opera una sinusitis? La cirugía endoscópica nasosinusal, TENS, que se hace a través de la nariz con cámaras e instrumental fino, se reserva fundamentalmente para la rinosinusitis crónica que no responde bien al tratamiento médico máximo, antibióticos corticoides, o si hay complicaciones, o si hay pólipos nasales muy grandes que obstruyen todo, o sinusitis fúngicas. O sea, no para una aguda normal. No, para nada. El objetivo de la cirugía es básicamente ensanchar los orificios de drenaje naturales de los senos, quitar tejido inflamatorio crónico o pólipos y mejorar así la ventilación y el drenaje de los senos. Y también facilitar que la medicación tópica, sprays, llegue mejor a la mucosa enferma. Clarísimo. Bueno, ha sido un recorrido exhaustivo, ¿eh? Desde la estructura básica de hueso y cartílago, pasando por funciones que igual no valoramos tanto, como ese ciclo nasal, la defensa mucociliar o esa conexión tan directa entre olfato y gusto. Que es fascinante. Y hasta entender mejor por qué se producen y cómo se manejan problemas tan del día a día como la rinitis alérgica o la sinusitis. Recordar detalles como que la nariz gestiona la mitad de la resistencia al aire o la importancia de ese triángulo peligroso. Te da otra perspectiva, ¿no? Totalmente. Hemos visto que la nariz es una maquinaria increíblemente sofisticada, mucho más que un simple apéndice en la cara. Funciona sin parar, adaptándose, defendiéndonos. Sí. Quizás la reflexión final que podríamos hacernos es: ¿valoramos lo suficiente nuestra salud nasal? Más allá de sonarnos cuando estamos resfriados, ¿somos conscientes de cómo una buena respiración nasal, una correcta higiene, el manejo adecuado de condiciones crónicas como la alergia, pueden influir no solo en nuestro confort diario, sino en nuestra calidad de sueño, nuestro rendimiento, incluso en prevenir problemas mayores a largo plazo? Es una buena pregunta. Quizás debamos prestarle un poco más de atención a esta puerta de entrada a nuestro cuerpo, cuidarla un poco mejor. Podría tener un impacto en nuestro bienestar general mayor de lo que imaginamos. Una reflexión muy pertinente, desde luego. Muchísimas gracias por guiarnos en este análisis tan detallado y claro. Ha sido un placer. Igualmente. Y a todos los que nos escuchan, esperamos que esta exploración les haya resultado útil e interesante. Hasta la próxima.